tercer programa de Masa Crítica. Este es un programa de debate, de confrontación de ideas, de visión crítica, de problematizar el país y en particular nuestra región. Hoy día nos acompañan tres ilustres personajes de la región que, por cierto, forman parte de la masa crítica de esta región. Me acompaña Max Barrera, Max, no Marx. Él es abogado, fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Mar y es un destacado panelista y experto también en temas tributarios, por cierto. A continuación, el profesor universitario, contador auditor, exdirector regional de Impuestos Internos, don Jorge Villablanca, bienvenido. El panel también se completa con Alejandro Bell, economista, no ingeniero comercial, un hombre de vasta experiencia política, uno de los diputados más jóvenes que tuvo este país, a lo menos en la década del 70, y me acompaña también como co-conductor Reinaldo Berríos, periodista destacado en reportear temas regionales. Entraremos en debate. Don Jorge, para iluminar a nuestra audiencia, ¿qué se entiende por un sistema de recaudación tributaria o por un sistema tributario? Bueno, en primer lugar, tributación. ¿Para qué sirve la tributación? ¿No es cierto? Para los gastos del Estado, ¿no? Para solventar los gastos del Estado. Y el Estado tiene que sacar los dineros de alguna parte, principalmente de la tributación. Hay otros ingresos que se dan por distintos lados, por ejemplo tenemos a Codelco y tenemos otros ingresos que el Estado los necesita, pero lo principal es la parte tributaria. Entonces la recaudación, ¿no?, que tiene que haber a nivel país tiene que alcanzar por lo menos para pagar los gastos del Estado. Y los gastos del Estado, todos sabemos, son los empleados públicos, los colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Eso es en síntesis. Max, en ese sentido, ¿cuál es el problema que tiene hoy día el sistema tributario chileno? Lo primero hay que decir que un sistema tributario... Perdón, permito que complementen también. Implica varias cosas. Primero implica determinar fuentes imponibles. ¿Qué actividades, a qué hechos vamos a aplicarle tributación? Tributación se le puede aplicar a la transferencia de bienes entre las personas, al consumo. Tributación se le puede aplicar a la tenencia de bienes, que son los impuestos al capital. Tributación se le puede aplicar a la obtención de renta, que son los impuestos a la renta. La verdad es que existen variadas fuentes que son motivo de aplicación de impuestos. Pero por otra parte hay que determinar cuánto impuesto se le puede aplicar a cada una de estas fuentes. ¿Cuál es la bondad de la aplicación de determinados impuestos? ¿Cuáles son los efectos positivos y cuáles son los efectos negativos? De manera de ir aplicando un sistema tributario que obedezca a una serie de condicionantes. Primero, que sea justo, es decir, que cada uno tribute en función de sus posibilidades. Segundo, que permita una recaudación que a lo menos solvente los gastos básicos o mínimos que tiene el Estado, porque ya se ha dicho que el Estado tiene otras fuentes de ingresos, que no solamente son los impuestos. Y en tercer lugar, considerando estos dos elementos, que además sean impuestos que sean de fácil control. En la medida que uno establece sistemas de impuestos de difícil control, está apuntando básicamente a facilitar o la evasión o la elusión. Okay. ¿Cuál es el problema que se plantea ahora? El problema que se plantea ahora precisamente está en determinar una de estas áreas. Si uno de los tipos de impuestos, como el impuesto a la renta, tiene una tasa que lo hace ser un impuesto que permite y facilita el crecimiento, y si cambiamos esa tasa puede llegar a ser un impuesto que de alguna manera atente contra el crecimiento. Ese es el principal problema que se está alegando hoy día y que están en la discusión nacional. Después hay varias otras propuestas, como por ejemplo agregarle un impuesto especial a los vehículos al momento del pago de la patente a los vehículos diésel, que eso afectará a toda la población que tiene vehículos diésel, modificar el sistema tributario simplificado que tienen las pymes, que hoy día es hasta las ventas de 5.000 UTM,
se está proponiendo llevarlo a pymes de hasta 14.500 UM, estamos hablando de ventas de 580 millones de pesos, algo así, etcétera, etcétera. Y hay un sinnúmero. La aplicación del impuesto definitivamente, al terminarse la extensión del impuesto a la primera transferencia de bienes inmuebles, lo que evidentemente va a golpear a toda la gente que está comprando inmuebles o que vaya a comprar inmuebles, y además se duplicaría de 0,4 a 0,8% en la propuesta el impuesto a la ley de timbre de estampilla, que es el impuesto que pagan los créditos. Cada vez que uno pide un crédito hipotecario, paga un impuesto. Y ese impuesto que hoy día es el 0,4, se pretende llevar a 0,8. Este es el tema de discusión, entonces. Es cuáles son las fuentes y, además, cuál es el tamaño de la tasa de impuesto que vamos a agregarle y cuáles son los efectos que yo tendría. Alejandro, dice Max que un sistema tributario tiene que ser justo, solvente y controlable. Voy a referir a eso. O sea, lo que pasa es que el sistema tributario, como sistema tributario, no es solo recaudación. El problema es si el sistema tributario es o no un instrumento de la política fiscal. Yo creo que la gran discusión respecto a los sistemas tributarios en general, más allá del aspecto contable, es, digamos, si un sistema tributario es progresivo o es regresivo. Entonces, digamos, uno de los temas centrales desde el punto de vista de un sistema tributario es yo diría, qué grado de justicia provoca desde el punto de vista de la tributación. O sea, un sistema es regresivo cuando no considera los niveles de ingreso del conjunto de la población. Y es progresivo cuando efectivamente se grava de acuerdo a lo que son los ingresos de la población. Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes de esta propuesta, porque está como veo que estamos entrando en el tema ya, ¿no?, de esta propuesta, es, digamos, yo diría que un punto muy clave es sí que ha estado en discusión entre, yo diría, lo que son los economistas, voy a decir liberales o neoliberales o, bueno, oficialistas, no sé. Podría decir, el hecho... La gente lo entiende. El hecho, digamos, sí... Bueno, primero hay que decir, digamos, que el sistema tributario chileno, declarándose progresivo, es regresivo. ¿Por qué razón? Porque realmente el sistema se financia fundamentalmente por lo que son los impuestos indirectos. El IVA es el impuesto más regresivo de todos los impuestos. Sin embargo, el IVA constituye el 66% de toda la recaudación fiscal. Entonces, la verdad de las cosas es que tú puedes decir en teoría esto es progresivo, pero la verdad de las cosas es que en la práctica el sistema tributario chileno es un sistema regresivo. ¿Por qué regresivo la recaudación? Bueno, porque si tú tienes una tasa de 20% del IVA, te das cuenta, lo pagan igual el que tiene 1 millón al que tiene 100.000 pesos. Entonces, lo pagan exactamente igual y además son necesidades básicas. Entonces, y cuando ese impuesto constituye el 66% de toda la recaudación fiscal, la verdad que está impregnando al conjunto del sistema. Bueno, una de las discusiones más de fondo, digamos, entre los economistas, por eso me refería a los economistas oficialistas o no, es si el sistema tributario tiene una incidencia o no el problema de la desigualdad y fundamentalmente del combate a la pobreza. O sea, se argumenta, digamos, fundamentalmente digo por los economistas más oficialistas o más liberales, podemos decir, que el tema de fondo no tiene que ver con el sistema tributario, sino que tiene que ver con el gasto social. O sea, enfatizan el gasto como el instrumento privilegiado para enfrentar los problemas de la desigualdad. En cambio, otros economistas dicen que efectivamente, entre lo que yo me cuento y que comparto esa tesis, que efectivamente, si bien no resuelve el problema tributario, los problemas de la pobreza y la desigualdad, sí hay una diferencia muy grande entre un sistema, digamos, que es más progresivo o no, dependiendo, digamos, del sistema de impuestos. El ejemplo es, por ejemplo, o sea, el coeficiente Gini, ustedes saben que es el que mide desigualdad. Y por lo tanto, digamos, se ha visto, digamos, las estadísticas que en el caso de Suecia, por ejemplo, antes de impuestos, el sistema es casi igual al de Chile, desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista del coeficiente. Pero, discúlpame, Alejandro, es que pero después de impuestos, estamos hablando de otro tema, porque la propuesta no toca el IVA, excepto para eliminar... estoy hablando del IVA, estoy hablando del sistema tributario en general. Para eliminar la exención... Cuando el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, tú estarás de acuerdo que es el más regresivo de los impuestos, ¿no es cierto?
que el más regresivo de los Sí, yo impuestos estoy de ocupa el acuerdo. 66% de toda la recaudación fiscal, el conjunto del sistema es un sistema regresivo. ¿Ya? Lo que estoy apuntando es otra cosa distinta, que es el segundo punto de las razones que pone la Michelle Bachelet para la reforma tributaria. O sea, que el sistema sirva para eliminar o no eliminar, para reducir la desigualdad y producir un efecto en los ingresos. O sea, una mejoría en el nivel de ingresos. Y estaba colocando el caso, digamos, de Suecia, donde antes de impuestos los sistemas son más o menos similares, pero después de impuestos el sistema sueco es menos regresivo que el sistema chileno. O sea, distribuye mejor. Distribuye mejor. O sea que después de impuestos el coeficiente Gini empeora en el caso de Chile y en el caso, digamos, de Suecia se mejora. En el caso del sistema tributario chileno, Yo creo que ¿redistribuye bien? Yo creo que eso es un tema de eslogan. El problema no es el impuesto, es si la administración del producto del impuesto es adecuada para que haya una buena redistribución. Si hay una buena focalización, va a haber una buena distribución. Cuando la focalización es mala, cualquiera sea la tasa de impuesto y cualquiera sea el volumen de impuestos que pueda capturar un Estado, siempre la redistribución va a ser mala. Entonces, el problema está cómo se administra lo que se obtiene, no cuánto es lo que se obtiene. Estamos mezclando dos conceptos diferentes. Lo que ayuda a la redistribución es la forma en cómo se administra el impuesto. En su experiencia, don Jorge, justamente eso es lo que quería, su experiencia como director regional de impuestos internos. ¿Cuesta recaudar? ¿Es difícil recaudar? Cuesta muchísimo y es muy difícil, ¿no es cierto? Y la verdad de las cosas es que cuando se ha querido, ¿no?, contratar más personal, porque se necesita fiscalización, mucha fiscalización, y cuando se ha tratado de tener más gente, digamos, en la calle, para que los impuestos se paguen, porque en el fondo, ¿no es cierto?, tenemos cantidades, yo diría, siderales muchas veces, que no se pagan, por A, B o C motivo. Y ya vamos a hablar un poquito del IVA también, ¿no es cierto?, a pesar de que tú habías dicho la situación contraria de pura renta importante, pero el IVA también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, digamos, con los sectores de menores ingresos, ¿no? Es regresivo, no cabe la menor duda que es regresivo, ¿no? Pero resulta que la persona que tiene ingresos, ¿no es cierto?, suficientes para ellos pagar un 19% del impuesto, sí, no hay problema. Pero ¿qué pasa para esa persona, esa gente, esa familia, ¿no?, que gana 100.000 pesos al mes? ¿Cuánto va a pagar de impuestos? Todo lo tiene que gastar en comer, todo lo tiene que gastar, ¿no es cierto?, en quizás vestirse, mal vestirse. Y va a significar 19.000 pesos, ¿no es cierto?, de los 100.000. Cuando con 19.000 pesos podrían estar alimentándose una semana más. ¿Se fijan ustedes? Por eso que es regresivo. La verdad es que, no sé, yo pienso, ¿no es cierto?, que justamente como lo decías tú, ¿no es cierto?, la administración del impuesto es la que está fallando en este país. Ahora, indudablemente que nosotros tenemos, ¿no?, que saber, ¿no?, hablar también de recaudación, porque si nosotros no recaudamos las cantidades que corresponde, porque hay una mala fiscalización, por lo que sea, ¿no es cierto?, no cabe la menor duda que vamos a tener un cuestionamiento de la parte tributaria. Lo que está sucediendo ahora, ¿no?, donde la señora Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, señala que se va a subir en un 5% más, quiere que se suba un 5% más, ¿no es cierto?, ha señalado tangencialmente el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el FUT, Fondo de Utilidades Tributables, ¿no?, donde existen pozos de miles y miles de millones de pesos, ¿no?, que no han llegado al fisco, ¿no?, por el lado del global complementario. Pareciera ser una parte clave de la reforma que se está anunciando. Y ahí donde está, digamos, la mayor, cierto, Max, ahí, digamos, que se resisten un poco los economistas neoliberales, como decía Alejandro, a un ese ex tema. director del Servicio de Impuestos Internos me tiene que encontrar la razón. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema? El impuesto de primera categoría, dicho sea de paso, no es un impuesto. Ya. Si bien se llama impuesto, está en la ley de impuesto a la renta, no es un impuesto, es un anticipo del impuesto que los socios o accionistas van a pagar en definitiva cuando hagan retiro. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Por lo tanto, lo que de verdad ocurre es que la empresa anticipa
un 18, 19, un 20, un 25, pero que después lo imputa cada uno de los socios accionistas al momento de hacer retiro al impuesto que a él le correspondería pagar. Por lo tanto, la suma final es siempre cero. Ese es el tema. Y eso no cambia. La suma final es cero. O sea, ¿no hay impuesto? es que ese es el tema. Es un impuesto, pero es un impuesto que sirve de crédito al impuesto que pagan las personas posteriormente. Claro, ahí entra el fondo. Ahí entra el Ya, a ver. Entra el fondo de unidad tributable, porque en realidad hay que decirlo para que la gente sepa qué es lo que es. Claro, Que en definitiva es, digamos, retener la utilidad o retener una parte de las utilidades supuestamente para inversión. Supuestamente para inversión. Bueno, en primer lugar hay que ¿Por decir... qué supuestamente, Alejandro? Se ¿Por qué declara que es para supuestamente? inversión, Porque pero Porque no se se de dedica a las otra cosa. utilidades, de las utilidades, bueno, todos pagan el 20%, digamos, de utilidades. O sea, lo que es el impuesto básico, La digamos, empresa como a tal. las empresas. Correcto. Todo. ¿Ya? O sea, es un error cuando la gente dice que lo que está acumulado en el food no ha pagado impuestos. No, ha pagado el 20%. ¿Ya? Lo que pasa es, digamos, que después del 20%, esas utilidades que si fueran retiradas, deberían pagar un 20% más de lo que es global complementario. Entonces estarían pagando en total un 40%. Se imputan. Claro, pero como no se tributa sobre utilidades devengadas, o sea, utilidades existentes, sino que sobre las retiradas, el porcentaje que no se retira va a un fondo que se acumula. Oye, un fondito, vamos a decir que exactamente el fondo, el FUD acumulado, hoy día son, mira, el 90% casi del Producto Interno Bruto del país. Son 247.000 millones de dólares. 247.000 de verdad, millones de ¿Esos dólares. dineros dónde están, Max? De verdad, Espérate, yo creo que están en un fondo. Espérate, No, no. porque Están es en un importante. fondo. Sí, pero vamos a seguir con el tema. Están en un fondo, Espérate, espérate. te voy a dar un minuto. Te voy a dar un Ahora, minuto. lo que Deja que sucede termine es- y hay un te doy tema minuto. técnico Lo que no se está sucede, explicando. ¿cómo se llama? Sí, Bueno, está quiero siendo decir- sesgada la es que explicación. mira, Alejandro, vamos a seguir con el tema. Espérame, Pero es lo que- que pasa es que es muy importante que tengo porque que cuando seguir tú con- hablas de una cifra como esa, 247.000 millones de dólares, ¿cierto? Que es casi el Producto Interno Bruto, tú lo has dicho. Pareciera que esa plata está guardada, digamos, en No, no está un guardada banco o esa- en una caja de fondos. ¿Qué Max, es lo que ocurre? Si Bueno, mañana... espera. Sí, no, pero es que ahí vamos a... A ver, Porque los 2/3, pero- porque la gente dice, mira, bueno, de esa plata se ha invertido. Entonces dice, está en maquinaria, está en esto, está en otro. Pero se ha demostrado que los 2/3 del food, por lo han desarrollado, digamos, especialistas en temas tributarios, que los 2/3 del food no han ido a inversión, sino que han ido a especulación financiera. ¿eso qué es lo que Ya. es? Ha ido a especulación financiera y por lo Eso tanto... es inversión financiera. pues. Especulación Vamos, financiera. es que- O sea, por lo tanto hay una tributación Bueno, que, mira, el propio servicio, la DIPRES, establece una cosa que se llama el gasto tributario. ¿Qué es lo que es el gasto tributario en términos técnicos? Significa aquellos impuestos que debieran haberse cobrado y que no se han cobrado. Entonces, la verdad de las cosas es que realmente estamos ante una cifra, no significa que los 247.000 millones de dólares van a pagar el 20%, no, un porcentaje, pero se calcula aproximadamente que debieran ser entre 40.000 millones de dólares por lo menos lo que se podrían recaudar si efectivamente esas utilidades retiradas y que no se han invertido se cobraran y pudieran entrar al Vamos a dejar una pausa acá para continuar con Max y ver si podemos cuantificar desde regiones el monto del FUT. Un momentito.